Y entonces, miren esta línea organizativa salida de ese primer congreso y de ese segundo congreso y del sexto consejo. Primero, se denomina ADP al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Enseñanza, única representante y defensora de los intereses de clase del Magisterio Nacional. Segundo, la ADP es una sola estructura de carácter sindical a nivel nacional y se rige por una línea general y programática, una línea organizativa, un estatuto y una sola dirección nacional para todos sus miembros. La ADP, tercero, se adhiere a los principios del sindicalismo clasista. Y cuarto, en lo organizativo, la ADP practicará la democracia sindical como norma institucional. De todo eso vivimos hablando a diario nosotros, dentro de la ADP, y miren de dónde viene, de ese periodo de 1975 a 1980, que se comienza a construir todo ese caparazón de la línea organizativa del ADP. Y entonces queremos destacar, luego del primer, segundo congreso, el sexto consejo, el tercer congreso, porque aquí se produce la creación de los burós provinciales. Existía la estructura regional. Desaparece en este congreso, en el tercero, la estructura regional y entonces se da la ADP una estructura por provincia. Y el cuarto congreso que también se desarrolló en ese momento. Luego entonces la ADP continuó organizando congresos, el quinto, el sexto congreso, en 1987. ¿Qué ocurre? Que ese caparazón esencial que la ADP se dio en el periodo que hemos visto, que es muy importante, prácticamente de consolidación de esa línea organizativa, en los demás congresos, la ADP entonces comenzó a ver una mirada a la educación, comenzó a ver la visión propositiva, comenzó a analizar la situación socioeconómica del país también y de cada coyuntura y a lograr importantes luchas y conquistas. No se produjeron grandes cambios. Séptimo, octavo, noveno y décimo congresos, que ya organizamos uno en esta etapa. En destacar que en el octavo congreso se eliminan los burós provinciales, la estructura provincial, y se asume una estructura correspondiente a la división geopolítica y electoral del país, que es la estructura que tenemos hoy. En el octavo congreso, profesor Jacobo Cornelio, sale esa estructura de ese congreso, de un rico debate, y entonces los cambios que se producen desde ahí, del octavo congreso al noveno, al décimo congreso, no son tan sustanciales, que han cambiado el caparazón estructural esencial de la ADP, sino que han sido cambios en su directiva, en nuevas secretarías, creando nuevos organismos, como ocurrió con el noveno congreso, que fue extraordinario. Hubo cambio en términos de directivas, pero se estableció el periodo electoral a partir de ahí de 3 años, porque las directivas tenían una duración, un tiempo de 2 años, y por lo tanto se produce esos cambios en ese congreso. Entonces, en el recién celebrado 10º congreso se aprobaron también cambios estructurales, el que hicimos ahora en diciembre, enero, que no modifican en lo esencial la estructura actual de las 155 seccionales, del Congreso Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, de las unidades de base, de las asambleas, en fin, de los organismos eventuales y municipales que tenemos. Sí se crean nuevas secretarías, se hacen cambios en directivas, se crea el Consejo de Comisarios a nivel de las seccionales, entre otros cambios importantes. Y ahí salió ahora en el 10º Congreso si la ADP necesitaba una estructura más cercana, una estructura, porque incluso se vio si era pertinente regresar otra vez, salió en el debate, a los burós provinciales o a la estructura provincial, la que fuere, para que ustedes vean, para que entendamos lo que implica ese proceso rico en que la ADP ha construido su línea organizacional. Entonces se entendió que esta es una estructura más horizontal, más cercana, de acuerdo a la geografía política y electoral del país, pero está claro que para próximos congresos saldrán esos debates, porque así ha sido siempre, desde nuestra fundación hasta el día de hoy. Y entonces esa estructura sabemos
que hay organismos permanentes, que hay organismos que son eventuales. Tenemos la unidad de base sindical y pedagógica, la seccional municipal o zonal, el Comité Ejecutivo Nacional, el Pleno Nacional de Dirigentes y el Congreso Nacional. Estos no son más que los estatutos, que lo tenemos y que lo conocemos. Y entonces los organismos de dirección permanente, los organismos de direcciones eventuales, los organismos de dirección permanente, el Comité de Unidad de la Unidad de Base, la dirección, el Comité de Dirección de la Unidad de Base, el Comité Ejecutivo Municipal, el Comité Ejecutivo Nacional, el Tribunal Disciplinario, el Consejo de Comisarios, son organismos permanentes de la ADP, y organismos eventuales, la Asamblea, el Pleno Municipal o Zonal, el Pleno Nacional de Dirigentes, el Congreso Nacional, son organismos eventuales. Y tenemos también, está la definición, que no vamos a entrar en ella en términos de la definición de cada uno de estos